Un momento, ahí voy. Hola, grupo, ¿cómo están? Bienvenidos al reto del día 2. Ya tuvimos el compartir, que es confidencial, y voy a empezar con la grabación del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cómo elijo cuando yo necesito ser productivo. Y la primera pregunta que les quiero plantear es que si tú, cuando haces tu planificación del día y actúas y haces tu ejecución diaria, lo haces basado en elección o en reacción. Eh, eh, yo quiero que ustedes en esto se den cuenta que hay que reconocer que gran parte del cansancio, el estrés y la falta de dirección viene de vivir en modo reacción cuando yo ejecuto. Entonces, cuando yo preparo una lista, como lo quito y digo lista, 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 y le encanta a la gente la lista, y yo hago la lista y toda la lista bien grande, y empiezo a hacer por hacer, eso es ejecutar por reacción. Y no hay la oportunidad donde yo hago la elección por una decisión consciente. Entonces, si por ejemplo, yo hoy, que cuando revisé mi lista diaria de tareas, que la revisé, es larga y dije, voy a escoger tres para hacer y tengo mis citas de sesiones y el reto y voy a hacerlo y en el intermedio entre esas sesiones voy a ir ejecutando las tres tareas que prioricé. Ese ejercicio de elección de alguna forma contribuye a que mi formación reticular coopere con la concentración. Y ahí yo me digo siempre esto, Jack, tú no estás cansado por hacer mucho, tú estás cansado porque estás en modo reactivo de hacer, hacer, hacer. Cuando yo decido el plan del día e identifico las tareas que yo quiero elegir hacer, mi término del día es totalmente diferente. Me siento más presente, más claro, más atento, no sé por qué. Entonces, quiero hacer esta pregunta y te voy a pedir que te tomes unos minutos para pensarlo bien, ¿ok? Quiero que busques la lista de tareas del día anterior y la veas lo que hiciste o haz una lista. Ayer llamé a no sé quién, ayer tuve la reunión con el director, ayer tuve la contratación de alguien, ayer tuve que ir a tal lugar a comprar algo. Tu lista de ayer y marques con una X cuáles fueron las tareas que hiciste por reacción y no por elección. Quiero que hagas eso en este momento. Te voy a dar un minuto o dos para que lo hagas, por favor. Y yo lo voy a hacer contigo. Y pueden ir escribiendo en el chat como lo están haciendo ahora. Voy a escribirlo yo como ejemplo.
para que lo vean también. Ahí voy en de 14, 3 fueron por reacción. Ahí voy. Entonces, fíjense qué interesante. Este ejercicio es simplemente de toma de conciencia, más nada. Eh, y hecho esta toma de conciencia, quiero que identifiques de estas que hiciste, cuál fue la razón. Y te voy a dar 3 razones y te las voy a escribir en el chat, ¿ok? Ahí voy. La primera razón es aprobación. La segunda razón es inconsciencia, o sea que lo dejaste de hacer, lo hiciste, bueno, ya estoy montado en esto y lo hago. Es decir, la inconsciencia es como la reacción más pura. Y la otra que hiciste, la hiciste por un tema de comodidad o como que estabas fastidiado y decidiste cambiar de parecer. Esas son las 3 razones. Entonces, una de estas la hice por comodidad. La llamada la hice de aprobación porque me había llamado ya 3 veces la persona y no le devolví. Y la otra la hice también por comodidad, me estoy dando cuenta. Entonces, fíjense que mi reacción tiene un parámetro claro, que por aprobación reacciono y por comodidad reacciono y reajusto las tareas que estoy ejecutando. Fíjense, una persona que me llamó ayer 3 veces y yo no le devolví la llamada. Y entonces al final llamé cuando no estaba en el plan y ya era tarde y llamé y me doy cuenta que lo hago por aprobación. Como ayer estaba subiendo el podcast de abril, que lo publico el viernes de la otra semana, porque es la última semana de cada mes, y como estaba de una vez subiendo el del reto que grabé ayer, dije, bueno, voy a subir de una vez el del podcast, que pude haberlo hecho en su agenda, yo lo tengo anotado para hacerlo 48 horas antes de la publicación. Pero bueno, ya que estaba haciendo el del reto y subiendo el del reto y programándolo, lo hice también de una vez. Fue por comodidad, ya que lo estaba haciendo en el momento. Y la otra cosa que lo hice por comodidad es que lo que tenía que hacer, que en la mañana era ejercicio, lo cambié por unos estiramientos en la noche en vez de ir a hacer ejercicios. Entonces switché el día de estiramiento con el día de ejercicio y lo hice también por comodidad. En otras palabras, me doy cuenta que en mi caso hay un patrón de comodidad o aprobación y lo que quiero es que te tomes el tiempo de mirar cuál es el tuyo, ¿ok? Porque estás eligiendo tu reacción en base a algo. Profe, leí por inconsciencia. Ok, en tu caso si fue por inconsciencia, excelente. Identifiquen y escríbanlo en el chat, por favor. Pero, ok. Escríbanlo en el chat, por favor. Ok. Si ya te diste cuenta de que la reacción está siendo manejada o por aprobación o por comodidad o por inconsciencia, entonces tu nivel de alerta con respecto a esas variables necesitaría estar más claro. Y ahí voy a tomar el compartir de Gabriela, sin romper la confidencialidad, y decir que necesita colocar conciencia en que hay una diferencia entre
cumplir con tu tarea y mantener la imagen de colaboración en la organización. Entonces es mejor hacer acuerdos de colaboración más formales en vez de jugar a lo colaborativo por aprobación. Y es por eso que estoy dando el ejemplo con lo que compartió Gabriela antes y por eso les estoy dando mi ejemplo con el tema de aprobación. Porque si yo permito seguir reaccionando en mi lista de tareas, entonces mi capacidad de priorizar se va a dificultar porque voy a crear el hábito de decidir por reacción basado en una justificación de aprobación, comodidad o inconsciencia, en vez de decidir por la elección de si una tarea tiene impacto hacerla o no. Y te voy a contar algo. Cada vez que no eliges, alguien más elige por ti. Ya sea una notificación que llegó por el teléfono, ya sea una expectativa de que necesitas satisfacer a otra persona o el hábito automático producto de la inconsciencia o la comodidad. Entonces, vivir en reacción es permitir que el entorno decida tu enfoque. Vivir en elección es dirigir tu energía hacia lo que realmente es importante. Entonces las personas que me dicen, pero Jack, yo no sé priorizar. Yo no hablo de priorización hasta que hablo de que estés consciente de la elección y por qué estás eligiendo esa tarea o hacer ese proyecto o asignarle una zona de tiempo, un time box a tu agenda para esa tarea. En otras palabras, cada microdecisión cuenta desde que dices sí hasta que decides empezar el día. Como muy bien dice Paola en el grupo, es actuar con propósito. Pero yo no puedo aprender a priorizar mis tareas o mi lista de tareas si yo no estoy consciente de que necesito usar mi capacidad de elección en el momento que estoy planificando el día y necesito observar con alerta mi reacción y por qué cambio las prioridades en mi lista de tareas o en mi agenda actuando por reacción. En otras palabras, la productividad comienza cuando recuperas tu capacidad de elegir. Voy a repetir esa frase. La productividad comienza cuando recuperas tu capacidad de elegir. Entonces, quiero que de las tareas que elegiste ayer por reacción e identificaste cuál fue de aprobación o de comodidad, estamos haciendo una radiografía de las decisiones, ¿ok? Porque quiero que lo vean así. Y el ejercicio es ese. Quiero que ahora, ya que identificaste cuál fue por comodidad, aprobación, etcétera, quiero que me digas cuál fue el impacto que tuvo en el resto de la agenda hacer esa llamada. Y te voy a dar el ejemplo. En esa llamada que hice, que esa persona que me llamó 3 veces y no le atendí, cuando hice la llamada, me robó 40 minutos de mi cena y de mi checkout. Mi checkout, acuérdense que es el cierre del día. La llamada duró 40 minutos y el precio que pagué es que no cené rápido y el checkout lo hice incompleto. Entonces, como el checkout lo hice incompleto, tuve que terminar después de la llamada el tiempo de cena y el tiempo de checkout. Entonces, normalmente, cuando yo me acuesto, o sea, o ya estoy preparando para acostarme a 11 de la noche, 11:30, eran las 12, y yo estaba haciendo todavía el checkout de ayer para poder comenzar hoy como yo quería. El segundo impacto que tuvo mi energía con respecto a cuando me dediqué a subir el podcast de la semana
dentro de una semana, que lo debería haber subido el miércoles según mi agenda, y estaba pensando que me estaba adelantando, lo hice por comodidad porque estaba subiendo el reto. El podcast, como son 6 gigas de video, porque tiene una muy alta calidad, tardó 29 minutos en subirse. Y yo no me pude desprender de la computadora hasta que terminó de subir para luego yo terminar de programar la fecha en que se hace público en el canal de YouTube. Lo estaba haciendo a las 11:30 de la noche. Una parte de mi cabeza engaña y dice, te adelantaste, ya esa tarea de la semana que viene la hiciste, pero no actué por reacción, porque el impacto es que me quitó horas de sueño. Entonces, como dice Elizabeth, yo pienso que no te robó tu tiempo, tú permitiste regalarle tu tiempo, es obvio. Claro, es una elección. Cuando hago la elección, yo soy el responsable. Entonces, quiero que me escribas, a ver, en el chat, voy a leer un poco. A ver, por gusto creo, no, como ya, quiero leer la parte de las consecuencias. A ver, aquí voy. Listo. Me acosté tarde y estresado. Yo tengo algún pendiente varias de las actividades. A ver, nadie más escribió nada. No, no escribieron más nada. Quiero que escriban las consecuencias. Me puse súper estresada. Es agotador no culminar. Hola, Mariale. Te voy a mandar un besote, besote. Se me alteró el resto de la agenda del día. Eso es obvio. ¿Qué más? Me fui a dormir más tarde. Quiero que se den cuenta de la consecuencia de no elegir en el momento que estás haciendo la ejecución y la planificación de tu tarea. Se me alarga más mis horas laborales. Pasé la mitad de mi día enojada y estresada, Valeria. Me estresé y frustré por no terminar lo que había planificado, me despierto sobresaltada, Pepe Grillo me despierta durante la noche, estoy perdiendo productividad y me causó estrés el no poder cumplir con lo pendiente, sabiendo que iba a salir de viaje hoy, me siento mal conmigo, me atraso con los demás, no pude disponer del horario que había reservado para ver a mis hijas. Wow, no me enfoqué en las tareas importantes y solo cumplí una de 3, postergué tareas, no leí textos que tenía que haber leído. No, wow, cuando quedan pendientes no se duerme constantemente y sueño intermitente, muy bien, me estresa no terminar lo planeado. Entonces, dicho esto, y por eso estoy haciendo el ejercicio, quiero que se den cuenta que vean esto como una secuencia simple. Hago mi lista de tareas, la clasifico durante la semana, porque mi invitación siempre es mirar la semana. Distribuyo las tareas, que eso fue algo que hablamos ayer. Y cuando haces el checkout del día, cuando termino el día, quiero que conscientemente empieces a mirar qué tarea es por elección, qué tarea es por reacción y cuál es el precio que estás pagando. Entonces, te voy a hacer y explicar el desafío que vamos a tener de hoy a mañana, un nuevo desafío. Quiero que elijas una acción automática que suelas hacer y la cambies por una elección consciente para empezar a entrenar a la mente. ¿A qué me refiero? Ejemplos. En vez de abrir el WhatsApp al despertar, que esa es la acción automática, en ese momento, en vez de abrirlo, escribe en un papel tu intención del día. Solo eso. Fíjate, cambia la acción automática que sueles hacer por una elección consciente. Otro ejemplo. En lugar de decir sí al compromiso automáticamente, pregúntate si lo quieres hacer y responde, dame un minuto para ver la agenda. En vez de decir sí, di, dame un minuto para ver la agenda. En el minuto vas a decir que sí, pero te estás obligando a hacer la elección en un minuto, en vez de dar la respuesta automática. Cuando veas la planificación del día y tengas las opciones de elegir qué tareas vas a hacer o qué no, quiero que conscientemente decidas
cuál vas a hacer y cuál no. ¿A qué me refiero? Digamos que tú todos los días llamas a la amiga tal, al amigo tal y a la mamá tal y al hijo tal, ¿no? Y tú esas llamadas ya las haces en automático, todos los días. Lo que quiero es que decidas cuál sí y cuál no. Y te estoy dando ejemplos varios. Tal vez me dices, Jack, mañana al abrir el WhatsApp voy a escribir la intención del día en vez de abrirlo. No, Jack, mañana voy a decir, el compromiso mío va a ser que en vez de decir que sí, voy a decir, dame un minuto y veo la agenda. Y recuerda esto, voy a decir una frase que yo la uso mucho en mis talleres. El primer no que digas hoy puede ser el primer sí que te dices a ti mismo. Voy a repetir esa frase. El primer no que digas hoy puede ser el primer sí que te dices a ti mismo. Entonces, ese es el reto, sustituir una acción automática que sueles hacer por una elección consciente. Y la tarea que te voy a pedir es la siguiente. Cada actividad que hagas mañana de tu lista diaria, no importa que sean 5 tareas, 3 reuniones, 2 llamadas, no importa. Antes de hacerla, te voy a pedir que te preguntes esto a ti mismo. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que quiero lograr hoy? Esa es la pregunta. Acuérdense que yo voy a colocar esto en el chat, no se preocupen. Repito, antes de cada actividad del día, reunión, ver el chat del grupo, ese de los 500 grupos que tienes en el WhatsApp, todo eso, detente un momento y pregúntate, ¿esto que voy a hacer ahora me acerca o me aleja de lo que quiero lograr hoy? Ese ejercicio te va a obligar a fortalecer la parte consciente que te hace elegir. Y como les dije, yo no puedo aprender a priorizar si no elijo antes. Y lo que quiero es que entrenes el músculo de la elección consciente. Y recuerda algo, elegir no es dejar de hacer, es empezar a vivir más desde ti. Y el día no se trata de controlarlo todo, sino de no regalar tu poder de elegir en el momento que estás ejecutando acciones. Una elección consciente hoy puede cambiar el rumbo de tu forma de trabajar hoy. Entonces yo hoy, con un cliente que me pidió una sesión en una hora que pudo haberla hecho, pero pudo haber sacrificado tenía que haber sacrificado mi almuerzo, yo preferí decirle un no, programar, se molestó, pero yo quería almorzar, no sé si me explico. Entonces, esto que elegí me acerca o me aleja de lo que quiero lograr hoy. Y parte de lo que yo quiero lograr en mi vida, para las personas que me conocen, es que yo quiero un balance entre mi vida personal y mi vida de trabajo, porque le dedico mucho tiempo a mi trabajo. Entonces, esta elección tiene que ver con cuidarte, respetarte. Y repito, para que les quede claro, si tú no sabes elegir y entrenar este músculo de la elección consciente a la hora de ejecutar, va a ser muy difícil que tú aprendas a priorizar, porque tu respuesta automática para priorizar va a ser aprobación, comodidad, inconsciencia, etcétera. Eso es el enfoque de lo que les quiero dar hoy. Voy a detener en este momento la grabación. No se preocupen, voy a colocar las tareas.